derecho y lo que creo es que estos temas de la infancia están íntimamente vinculados con la calidad de nuestra democracia, con la calidad de nuestra ciudadanía y con el derecho y la ciencia política. Y voy a tratar de mostrar por qué. Y para hacerlo voy a dividir mi exposición en tres partes. Primero voy a hablar de una investigación que hicimos de Justicia, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, hace un año largo sobre educación básica. Luego voy a mostrar las implicaciones que eso tiene para el derecho a la igualdad y particularmente para el derecho a la igualdad de oportunidades en el constitucionalismo en Colombia, y finalmente voy a hablar de algunas implicaciones que eso tiene para la democracia, para la sociedad y para la ciudadanía en Colombia. Entonces empiezo con lo primero, que es mostrar algunos resultados de esta investigación. Yo no me voy a detener en esos resultados, que son muy contundentes y que además están confirmados por otras investigaciones similares que se han hecho en el país sobre el tema. Y el tema es el siguiente, consiste en relacionar el desempeño de los estudiantes en la educación básica, también hay datos para la educación superior, con la clase social. Nosotros tuvimos acceso a las bases de datos del ICFES, que son muy ricas, en donde no solamente están los resultados que los estudiantes obtienen en el examen del ICFES o en las pruebas saber hoy en día, sino que están datos sobre el padre, sobre la madre, sobre el hogar, sobre la condición social del hogar, sobre sobre el ingreso familiar, sobre lo que hay en la casa, si hay libros, si hay computadores, etcétera, etcétera. Una base de datos muy completa, y nosotros lo que hicimos fue relacionar los resultados de sus exámenes con la clase social que se desprende de los elementos socioeconómicos que tiene esa base de datos. Entonces quisiera mostrar esa primera gráfica que es contundente, muy eficiente, en donde se relaciona el promedio de las pruebas saber de acuerdo con el grado de escolaridad de los padres. Muéstrame la siguiente, a ver si empezamos por esta. No, sigue hacia abajo. Sí, entonces, esta es la primera, que es el estrato relacionado con el resultado de las pruebas saber. Entonces, aquí están los estratos del 1 al 6 y aquí están los resultados. Más diciente no puede ser una prueba de un resultado de estos. Mientras que el estrato 1 tiene un promedio en las pruebas saber de 42, el estrato 6 tiene un promedio del 59. Esta brecha entre 42 y 59 es muy alta para una prueba de ICFES, porque los rangos, digamos, estos rangos son muy significativos. Incluso estos dos o estos pequeños son también muy significativos. Un estudiante que saca unos pocos puntos por encima de otro tiene un futuro muy distinto del que saca menos puntos. Entonces, una brecha de estas en el examen de ICFES es una brecha mayúscula. Esto se corrobora con otros resultados, por ejemplo el de la madre, que fue la primera diapositiva que mostraste, el grado de escolaridad de la madre. O sea, este tema de la diferencia socioeconómica no solamente se muestra por el estrato, sino por muchas otras razones. Un niño que nace en una familia en donde los padres tienen una escolaridad profesional, o sea, han llegado a tener un nivel educativo profesional, tiene enormes ventajas frente a un niño de una familia en donde los padres son obreros o son empleados con un menor nivel de escolaridad. Un niño que nace en una familia en donde hay libros, en donde se habla de ciertos temas de actualidad o de ciertos temas de arte o de ciertos temas académicos, es un niño que tiene enormes ventajas frente a una familia en donde no hay libros o no se habla de esos temas. Un niño que nace en una familia en donde hay computadores tiene más ventajas que
suele tener mejores resultados que un niño que nace en una familia en donde no hay computadores. Esto es un tema que se ha estudiado no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, y sobre todo en Europa y en los Estados Unidos. Las condiciones familiares cuentan mucho para el desempeño del niño. Sobre esto voy a volver un poco más adelante. Por ahora simplemente quisiera señalar, paso a otra diapositiva, que es este resultado, digamos, esta correlación entre condición económica de la familia y desempeño en la prueba de saber. Aquí tienen datos para los años 2002, 2008 y 2011. Y miren la diferencia del 44 al 60. Una cosa que es significativa es el aumento de los resultados del promedio de las pruebas de saber en el 2011. Digamos, hay una mejoría significativa, pero esa mejoría es mucho mayor en la clase alta, digamos, cuando el ingreso familiar es mayor que en los estratos bajos, incluso en el estrato más bajo o en las familias donde hay un ingreso familiar más bajo, la situación es regresiva. Es decir, en el 2011 se consiguieron resultados menos buenos que lo que habían conseguido en años anteriores, particularmente en el 2002. Entonces, todas estas, yo no me voy a detener más en estos resultados, digamos, todo esto lo que muestra es que a los niños les va mejor si en la medida en que pertenecen a un estrato socioeconómico más alto. Mientras el nivel económico de las familias baja también el desempeño de los niños. Esto es un resultado dramático para una sociedad y para una democracia, pero como digo, este resultado se presenta en todo el mundo. En los Estados Unidos han hecho pruebas similares, en Francia, Pierre Bourdieu tiene una investigación célebre en este tema hecha por allá en los 70, en donde muestra más o menos lo mismo, que las familias de los niños de las familias de los obreros obtienen menos buenos resultados que los niños de las familias de profesionales o los niños de las familias de profesores universitarios. Entonces, ese es un dato recurrente. Pero, primero, esas brechas o esa correlación entre condición socioeconómica y resultados académicos es mucho más dramática, es mucho más fuerte en países subdesarrollados, particularmente en América Latina, cuando la desigualdad es más grande que en países desarrollados. De tal manera que aquí digamos, el hecho de pertenecer a una familia en condiciones socioeconómicas bajas es casi que una condena, es casi que digamos que un predictor ineluctable para el desempeño que ese niño va a tener en el futuro. Ahora, si nos concentramos en estos datos socioeconómicos, la situación es todavía mucho más dramática cuando se trata de la primera infancia, de los 0 a los 5 años. Eso sí que es un predictor fundamental, y por eso de ahí la importancia que tiene que las políticas públicas se concentren en estos jardines infantiles y en dar educación de calidad e igualitaria para todas las clases sociales en esos primeros años. No hay ningún predictor más fuerte de lo que un niño va a hacer a los 20 años, qué tipo de educación, qué tipo de estudio va a tener, o a los 30 años, qué tipo de trabajo va a tener. No hay ningún tipo de predictor más importante que ese periodo, que el tratamiento que ese niño tenga entre los 0 y los 5 años. Todo lo que esto quiere decir, con esto paso al segundo punto, es que construir una democracia, construir igualdad es un tema estructural, socioeconómico, que no tiene simplemente que ver con las votaciones y con los partidos políticos y con el régimen electoral, sino que es un tema estructural que tiene mucho que ver con la igualdad, con la desigualdad social. ¿Qué es lo que han hecho los países para tratar de remediar este predictor socioeconómico, es decir, esta condena que representa para los pobres el hecho de no tener las mismas condiciones familiares
que tienen las familias pudientes. Lo que han hecho es darle mucha importancia, desde luego, a ese periodo de 0 a 5 años y darle mucha importancia a la educación básica y crear colegios públicos en donde van todas las clases sociales, en donde se crean condiciones relativamente similares para todos los estudiantes, aunque de todas maneras, como digo, el predictor familiar es un predictor muy importante, pero la escuela es un sistema que atenúa las diferencias que provienen de la familia. La escuela sirve como un constructor de igualdad y de ciudadanía, aunque no lo logra totalmente. El problema en Colombia es que la escuela no solamente no está logrando eso, sino que parece estar logrando lo contrario. Es decir, la escuela está haciendo, y sobre todo la educación básica, está siendo más un reproductor de las diferencias sociales. La escuela no atenúa, no es un sistema pluriclasista en donde ingresen todas las clases sociales de tal manera que se atenúen un poco, no del todo, las diferencias, que se disminuya la capacidad predictiva de la familia y de los elementos socioeconómicos familiares, sino que la educación, lo que está haciendo, estas cifras lo muestran, lo que está haciendo en Colombia es reproduciendo las clases sociales. Y esto es una, digamos, es una situación muy problemática para uno de los principios más fundamentales de nuestra Constitución y de nuestra democracia, que es el principio de igualdad de oportunidades. En Colombia las personas, por el hecho de la inmovilidad social, tienen oportunidades muy diferentes. Y repito, eso existe en todas partes del mundo, pero en un país como Colombia, dadas estas condiciones, dado que la educación no contribuye a atenuar esas diferencias ya incrustadas en la familia, pues lo que existe es una situación de desigualdad de oportunidades fatal, es decir, irremediable. Yo quisiera mostrar la primera gráfica esta gráfica tiene que ver con un libro de Romer, que ha estudiado mucho la importancia de la educación básica en los Estados Unidos, y lo que muestra es, y esto para los Estados Unidos, pero vale, repito, para muchos países, y particularmente para América Latina y particularmente para Colombia, esta gráfica lo que muestra es un partido de fútbol en donde las clases bajas, las personas pobres, juegan este partido, pero en una cancha inclinada, y juegan de abajo hacia arriba. Es decir, nuestra sociedad es como un partido de fútbol en donde las clases sociales pudientes tienen todas las posibilidades de ganar, simplemente porque juegan en unas condiciones que siempre les son favorables. Y entonces, digamos, cada país tiene una cancha de fútbol más o menos inclinada. No hay ningún país que tenga una cancha de fútbol totalmente horizontal, en donde la igualdad de oportunidades sea perfecta, pero la inclinación varía, y esa inclinación es más grave en unos países y menos grave en otros países. El hecho es que nuestro sistema educativo no contribuye a nivelar la cancha. Nuestro sistema educativo, digamos, el sistema educativo de los países desarrollados, yo conozco particularmente la situación de Francia, es un sistema educativo que nivela un poco esa cancha. En Francia, bueno, en todos los países de Europa, siempre ha habido dos grandes motores de la igualdad, digamos, de la construcción ciudadana, que han sido el ejército y la escuela. En Colombia esos dos factores son más elementos de reproducción de las clases sociales que otra cosa. La escuela, porque no es una escuela pluriclasista, igual para todos, en donde las personas mezcladas en diferentes clases, mezcladas todas las clases, reciban el mismo tipo de educación, y el ejército, porque en el ejército pasa un poco lo mismo. El ejército se ha convertido en un ejército, bueno, siempre ha sido en Colombia un ejército compuesto por clases populares. Los soldados de este país
son soldados que en su enorme mayoría, mucho más que la mayoría que se representa en la distribución socioeconómica del país, son soldados de las clases pobres. Entonces, digamos, esto en términos de derechos a lo que conduce es a una situación de segregación, como decía la profesora Torrado hace algún momento, de segregación de clases sociales, muy similar a lo que sucedía en los Estados Unidos con la segregación racial en los años 30 o en la mitad del siglo, mejor, con los estados del sur de los Estados Unidos. Allí lo que había era una política de segregación, de separados y supuestamente de igualdad, separados pero iguales, decía esa política. Es decir, la población negra tenía servicios, supuestamente los mismos servicios que la población blanca, pero cada una de esas poblaciones recibía esos servicios por aparte. Entonces, por ejemplo, hay fotografías famosas de esa época de la segregación en donde se muestra un baño público, pero el lavamanos para los blancos es blanco, elegante y funcional, mientras que el lavamanos para los negros es un tubito que sale por la pared y finalmente termina en una pequeña en un pequeño lavabo donde incómodo y poco funcional, en donde los negros se lavaban las manos. Y así todo, la educación, había educación para todos, pero la educación que recibían los negros era menos eficiente y de menor calidad que la que recibían los blancos. Pues en Colombia existe algo muy parecido. Esto no produce el escándalo que produjo esa política de segregación racial en los Estados Unidos, pero es igual o incluso más dramática, y es más dramática porque es menos visible, está más escondida, es menos notoria, no depende de la raza sino de la clase, y la clase social es más difusa y menos evidente, pero es parecida. En Colombia no solamente las poblaciones, dependiendo de la clase social, están separadas. Por un lado están en términos esquemáticos lo digo, por un lado están las personas de clase alta o de clase media alta que estudian en sus centros educativos, y por otro lado está el resto de la población que estudia en otros centros educativos. Desde luego esto tiene excepciones muchísimas, pero en términos generales es cierto, cada una de las clases sociales estudia por aparte, pero no solamente eso, cada una de las clases sociales recibe un tipo de educación, un tipo de calidad que es distinto. Eso, en palabras escuetas, no es otra cosa que un sistema de segregación, de separados y desiguales. Y así se llama el libro en donde está contemplada esta investigación, que es un libro que ustedes pueden descargar, está en PDF en la página de Justicia, es gratis, lo pueden descargar y pueden ver todos los datos de esta investigación en detalle. Y digamos, con esto paso al tercer punto y con esto termino, esto tiene enormes implicaciones para la democracia. Como decía hace un momento, la escuela en los países desarrollados ha sido un motor de reducción de las desigualdades sociales. Ha sido un elemento fundamental para atenuar esas estructuras que determinan el inmovilismo social y que determinan la suerte de las personas por el hecho de pertenecer a una clase social. No ha sido un sistema que resuelva, digamos, que iguale a toda la población, pero por lo menos ha servido para eso. En Colombia, como muestran los datos, la escuela no solamente no sirve para eso, sino que sirve para reproducir las clases sociales. Y eso se suma a una serie de situaciones similares en donde las poblaciones en Colombia nunca se encuentran. En Colombia las personas, esto pasa en muchos países de América Latina, pero en Colombia es particularmente grave, en Colombia cuando las personas nacen como con una especie de chip que determina todos sus recorridos sociales y todos sus recorridos institucionales. Una persona que nace en una familia pobre, en
una ciudad o en el campo, es una persona que, muy sociológicamente hablando, muy probablemente tendrá unos recorridos sociales, pasará por las manos de ciertas madres comunitarias, pasará por ciertos colegios públicos, cuando sea una persona adulta votará de cierta manera, irá a ciertos establecimientos públicos, trabajará en ciertos lugares y finalmente tendrá una familia de cierto tipo, cuyos hijos tendrán una suerte muy similar, y finalmente esa persona morirá en algún sitio de la ciudad o del país más o menos predeterminado. Una persona de clase alta tendrá un chip que lo hará pasar por otros recorridos totalmente distintos. El hecho es que esas personas nunca se encuentran. Y cuando se encuentran en relación de subordinación, uno como patrón y el otro como empleado, pero nunca se encuentran como ciudadanos. En Colombia tenemos una sociedad sin espacios públicos donde las clases sociales se encuentren, digamos, donde el pluriclasismo ciudadano se encuentre. Ni siquiera en el estadio, ni siquiera los hinchas son pluriclasistas porque cada uno tiene un lugar en el estadio, pero tampoco se encuentran en ninguna parte, o alguien me puede decir alguna parte donde haya, digamos, una construcción de la ciudadanía, es decir, en donde las personas valgan como ciudadanos independientemente de la clase social. No. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que finalmente, a la postre, la construcción de la ciudadanía, la construcción de los consensos sociales, la construcción de los valores sociales y políticos en favor de la democracia, en favor de la igualdad, en perjuicio de las diferencias, son muy difíciles de construir. Y son muy difíciles de construir porque las clases sociales no se conocen, no se encuentran, nunca se ven como ciudadanos. Digamos, en otros países, como el sistema de educación es un único sistema público, igual para todos, que existe en todas partes, en las grandes ciudades, en los pueblos y en el campo, pues necesariamente el hijo del industrial estudia con el hijo del obrero, y el hijo del profesor universitario estudia con el hijo del empleado público, y digamos, eso no hace que todos terminen siendo iguales. Hay muchos otros factores que terminan haciendo que tendencialmente el hijo del industrial sea como su padre, y que el hijo del obrero sea como su padre también. Pero hay cierta atenuación. Digamos, la escuela ayuda a muchas cosas, y ayuda sobre todo a que las personas aprendan a verse como iguales, y en eso la labor del profesor es fundamental, a tratar de la misma manera al hijo del industrial y al hijo del obrero. En Colombia eso no sucede, y entonces por eso es que es tan difícil, por eso es que es tan difícil superar la paz, el conflicto y llegar a consensos políticos fundamentales que nos ayuden a construir democracia y ciudadanía. Quiero terminar simplemente enfatizando esto que acabo de decir. Nosotros acabamos de terminar una investigación sobre cultura ciudadana en las universidades de Antioquia, y ahí lo que vemos es lo que hicimos fue comparar los datos de cultura ciudadana de los estudiantes de las universidades con los datos de cultura ciudadana del público en general, de las encuestas de cultura ciudadana que se han hecho en el país. Y ahí no solamente vemos diferencias enormes entre las universidades según la calidad, esto corresponde también al estrato, entre AFIT, que es una especie de Universidad de los Andes en Medellín, comparada con otras universidades, digamos, donde donde el precio de la matrícula es muy bajo, donde van las clases bajas, como la cooperativa o la Universidad Católica, y las diferencias de cultura ciudadana son enormes. Pero uno de los resultados dramáticos de esa investigación es que los estudiantes universitarios tienen
una menor cultura ciudadana, digamos, son más arrogantes desde el punto de vista de la ciudadanía que el público en general. Y eso tiene que ver mucho con una situación muy colombiana, que es que todas las personas que van avanzando un poco se creen superiores. Todo esto tiene mucho que ver con usted no sabe quién soy yo, se creen superiores a los que están abajo. Inclusive en la mafia, el obrero o el campesino que trabaja para un mafioso y que después empieza a traficar y obtiene mucho dinero y le compra, o que trabaja para simplemente un hacendado, y después le compra la finca, se comporta con sus obreros de manera mucho más arrogante y más autoritaria de lo que el antiguo patrón de él se comportaba con él mismo. Pues ahí, digamos, la educación se convirtió también como un logro que produce arrogancia y que no solamente no contribuye a la ciudadanía en los términos que expliqué anteriormente, sino que no contribuye a la ciudadanía en términos de cultura de la legalidad. Y eso es particularmente grave. Lo último que quisiera señalar es esto. En términos de derechos, mientras más avanza la educación, el derecho a la educación se va debilitando. Pues donde más importa, digamos, las políticas públicas del Estado deben ser particularmente enfáticas en la primera infancia de 0 a 5 y en la educación básica. Ahí debe ser igual para todos y ahí no debe haber diferencias de mérito o de clase social. El Estado debe hacer un esfuerzo enorme para tratar de la misma manera a todos y para sacar a todos de las condiciones en las que se encuentran. A medida que se va ascendiendo, digamos, ese derecho se va debilitando. Es todavía, creo yo, muy fuerte en la universidad. Yo estoy, digamos, relativamente en desacuerdo con que toda la universidad sea, digamos, con que el derecho a la educación universitaria sea un derecho igualmente gratuito e igualmente para todos e igualmente desconocedor de los méritos que el derecho a la educación básica. Yo creo que y cuando llegamos al posgrado y al doctorado, eso se va debilitando un poco más. Lo que quiero decir es que hay una relación inversamente proporcional entre la edad de la persona y la importancia del mérito. Mientras más pequeño, del mérito o de la clase social o del dinero, mientras más pequeña sea la persona, menos debe contar el mérito o la plata. Mientras más se va subiendo en el escalafón educativo, más empiezan a contar esos criterios. En un doctorado, pues es indispensable que se tenga en cuenta, digamos, yo no diría tanto la plata, pero sí el mérito, que es lo que sucede en los Estados Unidos o en los países desarrollados. Todo esto para enfatizar el hecho de que es dramático que en Colombia la clase social y el dinero influya tanto en el periodo de 0 a 5 y en la educación básica. Eso es, digamos, intolerable desde el punto de vista democrático y ciudadano. Gracias. Queremos agradecerles a nuestros 3 panelistas. Yo quiero, antes de dar la palabra, porque la idea es que todos participemos y todas, retomar algunos de los puntos. Creo que las 3 conferencias tienen bastantes puntos en común. Me parece que el profesor García nos